Pues nada, muchas gracias por su presencia. Una valoración del discurso del presidente, yo diría que en su tono, aburrido y además completamente irreal, ¿no? El presidente se apunta los tantos del trabajo de los demás, porque las cosas que han ido bien en esta tierra son en las que él no ha intervenido. Le hace Estatuto de Autonomía, reforma electoral, a la que no ha citado porque es una mala noticia para su partido, el REF, en el que él no ha participado, porque eso ha estado en manos de los grupos parlamentarios y especialmente en el Congreso y en el Senado, se apunta las conquistas presupuestarias que él se enteró por ustedes, por los medios de comunicación, le hace agua para el riego agrícola, que no lo había ni pensado en su vida, el 75% o el 100% de mercancía, es decir, se apropia del trabajo de los demás, porque es que no le queda más remedio, porque de lo propio, de lo que depende de él, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la pobreza, la dependencia y la vivienda a la cola de la cola. Y yo diría más, manipula y tergiversa los datos. Le voy a poner solo el dato del crecimiento de la economía. Canarias acabará el año 19 con una renta per cápita media por debajo del 80% de la española. Desconvergencia económica. Somos cada vez más pobres. Hemos perdido en los años de Clavijo, en términos de PIB, 1,7% del PIB. Para esto hay que sumar la evolución del PIB español el año 15, 16, 17 y 18 y hacer lo propio del PIB canario 15, 16, 17 y 18. Pues hemos perdido 1,7 puntos. Por eso nos colocamos por debajo del 80%. En el año 2000 estábamos en el 97,7. Canarias se empobrece con las políticas del señor Clavijo. Y el reparto de esa poca riqueza se hace peor que en ningún lugar del Estado. Los datos de pobreza y exclusión son más que evidentes. Y además ha mentido. Datos del índice AROPE, que como saben es el medidor al uso en la Unión Europea. Dijo que habíamos acortado distancias con respecto al resto de España. Pues eso es mentira. Es decir, es falso. Los datos del índice AROPE, que ustedes saben consultar como nosotros en las fuentes en las que se rige esta información, no solamente no hemos perdido, no hemos acortado la distancia, sino lo que hemos aumentado. En el año 15 la diferencia entre la tasa de pobreza española y canaria era de 9,3 puntos y ahora es de 13,6. Miente en el crecimiento económico, miente en los datos de pobreza y miente en casi todos los datos que ha puesto sobre la mesa. Pero no es de sorprender, lo único que ha dicho bien, aunque no le toque, son las cosas que no dependían de él. Léase REF, Estatuto, por supuesto, presupuestos del 17 y 18 o coyuntura turística, porque el Gobierno de Canarias, en cuanto a su política, se ha limitado, como hemos dicho aquí en esta Cámara, a contar turistas, porque los países emisores andan bien, porque somos un destino importante y porque nuestros competidores tienen dificultades, como ustedes bien saben. Pero este Gobierno ni renovación ni ninguna regulación sobre el alquiler vacacional, por cierto, lo va a hacer este Parlamento, superando las tareas del Gobierno la próxima semana. Ayer en la ponencia de la ley turística hemos consensuado una regulación en esta materia por ley, como reclamaba Nueva Canarias, cosa que no hizo el Gobierno en los 4 años, de manera que este Gobierno se ha dedicado, en el mejor de los casos, a contar turistas. Por lo tanto, lo deseable, lo que yo creo que necesita Canarias es un cambio de ciclo, porque este Gobierno es un Gobierno que nos empobrece, que deteriora los servicios públicos, que crispa, que divide y que nos coloca, insisto, a la cola de todos los parámetros socioeconómicos de las comunidades del Estado y a la cabeza de los parámetros más negativos como pobreza, bajos salarios y ese largo etcétera de estadísticas negativas. Pero todo esto tiene un remedio y es que el 26 de mayo la gente decida. Las únicas cosas en positivo las proyectó en planes para los próximos años, que seguro él no ejecutará porque el sabio pueblo de Canarias pondrá a cada cual en su sitio el 26 de mayo. Así que yo no estoy decepcionado porque nunca
me ha impresionado el señor presidente en nada, y esto está en su tónica, insisto, de apropiarse del trabajo de los demás, de dulcificar la realidad y, cuando tiene dificultades, proponer un plan a 6 años, 7 años, que ya veremos quién lo hace. Si no hay nada más.